Capítulo 9. Identifique los puntos clave y las razones. Desglosar el trabajo. Segunda parte. La identificación y presentación de los puntos claves es el aspecto más importante del proceso de capacitación. Los puntos clave son temas que garantizan la seguridad del trabajador, la calidad del producto, el índice de productividad y el control de los costos. Estas son las técnicas especiales que ayudan a lograr uno de esos criterios. Los pasos importantes definen qué se está haciendo, mientras que los puntos claves describen cómo desempeñar los pasos importantes. En la mayoría de los casos, cuando los estudiantes observan una tarea de trabajo mientras está siendo desempeñada, pueden identificar la secuencia correcta del trabajo inclusive si los pasos principales no están bien definidos. Es fácil ver qué es lo que se está haciendo. Es mucho más difícil ver y entender cómo hacer la tarea si no se demuestra cuidadosamente. Con frecuencia esto lleva al supuesto incorrecto al preparador de que si el estudiante está siguiendo los pasos correctamente, también los puntos clave se están realizando adecuadamente. Estos tienden a ser sutiles y no son fácilmente aprendidos por el estudiante por la mera observación y deben ser enseñados meticulosamente si se realizan como se requiere. Dominar la habilidad para identificar y enseñar los puntos clave mejorará mucho los resultados de la capacitación. La identificación efectiva de los puntos clave es fundamental. Hemos dicho que es necesario identificar la parte más crítica de cualquier tarea y enfocarnos en el grueso del esfuerzo en ello. La identificación efectiva de los puntos clave es la parte fundamental del proceso. Existen unas cuantas técnicas y directrices que deben utilizar al identificarlos. Este proceso se vuelve más fácil con la práctica y la reflexión después del evento de capacitación. La fase de seguimiento de la capacitación requiere de la evaluación del desempeño del estudiante para determinar la efectividad de la presentación de los puntos clave. Si persistieran cualquier tipo de problemas con un mal desempeño, el método de trabajo debe ser analizado cuidadosamente para determinar si deben identificarse puntos adicionales. En el capítulo 8 explicamos el método de observar el trabajo y cuestionar al operador acerca de lo que se está haciendo. Esta es la manera en que identificamos los pasos principales. Después de que se ha identificado el paso principal, continuamos interrogando al operador preguntando ¿hay algo importante acerca de cómo realizó ese paso? Profundizamos y exploramos el proceso por completo al preguntar ¿hay algo que deba hacer para garantizar la calidad del trabajo? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Hay algo importante que vigilar cuando se realiza ese paso? Nosotros también podríamos cuestionar. Observe que cuando realizó ese paso usted utilizó un movimiento especial para insertar la parte en la máquina. ¿Puede explicarme cómo hace eso? Durante la identificación de los puntos claves, es importante hacer numerosas preguntas hasta que se revele cada detalle. Los siguientes criterios proporcionarán un marco para determinar los aspectos críticos del trabajo. Si es fundamental para el éxito del trabajo, es un punto clave. En cierto sentido, todo lo que se hace para terminar la tarea es necesario, pero pocas cosas son fundamentales. Estos puntos deben realizarse correctamente o la tarea no se realizará adecuadamente. Estos puntos son la parte más importante del proceso de capacitación. El secreto es identificar correctamente los elementos fundamentales y no abrumar al estudiante con detalles superfluos. Debido a que los puntos clave son fundamentales para el éxito del trabajo, no son opcionales. Los miembros del equipo no deben desviarse del método definido sin revisar primero cualquiera de los métodos nuevos con el supervisor. Cualquier punto que sea fácilmente distinguible solo mediante la observación necesita no ser incluido como punto clave. Por ejemplo, la tarea de trabajo puede requerir que cierta parte sea agarrada con la mano derecha mientras que una herramienta es tomada con la izquierda. Esta actividad simultánea puede ayudar a lograr el requerimiento de productividad, pero es fácilmente observable y fácil de aprender al ver al preparador desempeñar el trabajo, de manera que no necesita agregarse como un punto clave. También la distribución del área de trabajo hará obvio este punto, la parte será localizada al lado derecho y la herramienta al izquierdo. Mientras que estos puntos son una parte necesaria del trabajo, los detalles de la técnica no son críticos para el éxito del mismo. Muchos preparadores cometen el error de tratar de enseñar cada detalle del trabajo. Solo es necesario enfatizar esos puntos para los cuales existe un método crítico o técnica específica. El estudiante debe aprender a trabajar de la forma correcta, pero en este caso no es necesario enfatizar qué mano utilizar como un punto clave.
Como dijimos, siempre hay una excepción, que es lo que hace tan desafiante a la capacitación. Si por alguna razón un estudiante intenta hacer el trabajo de manera incorrecta, el preparador debe agregar el punto clave y enfatizar la importancia durante la capacitación. El preparador siempre debe hacer ajustes durante la capacitación según se necesiten. Usted desea que el estudiante conozca y entienda todos los puntos extremadamente bien, por lo tanto es importante enfatizar solamente los aspectos más críticos del trabajo como puntos clave. Si demasiados puntos son enfatizados como tal, los fundamentales se perderán en el montón. Es mejor reservar los puntos clave solo para los que sean realmente fundamentales. Deje que la experiencia sea su guía. La mejor manera de identificar los puntos claves es utilizar su experiencia pasada, que le dejará saber en dónde los problemas ocurrieron con anterioridad. La comprensión de problemas de calidad potenciales y cómo ocurren se utiliza para identificar el remedio. La manera apropiada de realizar el trabajo para prevenir un defecto. Sin una comprensión a fondo de las cosas que está tratando de prevenir, no es posible identificar el remedio. Es por esto que el preparador debe tener un buen conocimiento del trabajo. Esta lógica puede aplicarse también a la inversa. Si ocurre un problema y se entiende la causa, el problema ocurre cuando el trabajo se realiza de cierta forma, es posible desarrollar un punto clave que prevenga el defecto. Cuando ocurra un problema, evalúelo para determinar si había un punto clave identificado con anterioridad que habría prevenido el problema. En caso afirmativo, verifique que se sigue correctamente. Si no, determine la forma correcta de desempeñar la tarea y enseñe a todos el nuevo método, mejora continua. Como hemos afirmado, de hecho los empleados de Toyota persiguen incesantemente la información de lo que realmente importa para cada trabajo. Esto puede incluir la verificación de la efectividad de los puntos claves a través de prueba y experimentación. Confirmar las expectativas de los clientes directamente también proporciona una guía para determinar qué es lo más importante para ellos. La verificación con el cliente también conduce a una reducción en el sobreproceso del desperdicio que se realiza con frecuencia porque todos piensan que el cliente espera el trabajo extra procesado. La experiencia ayuda al preparador a desarrollar un entendimiento de los trucos, las técnicas especiales para hacer más simple la tarea u otras maneras de conocer cuando la tarea se hace adecuadamente. Por ejemplo, si un problema de calidad supone aflojar tornillos en un ensamble, el punto clave sería saber cuándo los tornillos están completamente instalados. Esto puede incluir cómo debe sentirse, verse o cómo debe sonar cuando el paso se haya terminado correctamente. Estos son los aspectos del trabajo que son más un arte que una ciencia, pero pueden ser explicados. Durante la capacitación real, el preparador puede demostrar al estudiante cómo el sonido, la vista y la sensación cambiarían si se hubiera hecho incorrectamente, y proporcionar ejemplos de defectos de calidad que ocurren si no se siguen los puntos claves. Una palabra de cautela respecto a la experiencia. Preferimos pensar en la experiencia como una acumulación de conocimiento y dominio de capacidad con el tiempo. Esto significa que es necesario reflexionar continuamente en el resultado y aprender del proceso. Con frecuencia parece que la gente deja de aprender después del primer año y entonces simplemente repite la forma que aprendieron durante años. Establezca los puntos clave en términos positivos. Es mejor establecerlos en términos positivos de cómo hacer en lugar de términos negativos no hacer. Por ejemplo, si lo que se desea es prevenir una lesión de un potencial punto estrecho, el punto clave debe ser establecido como, sostenga la pieza de trabajo aquí y aquí, señalando la ubicación de colocación de la mano. Absténgase de puntos clave tales como, no ponga sus dedos aquí. Siempre es preferible establecer la instrucción en términos de la manera apropiada de hacer algo, que es lo que queremos que haga a la gente, en lugar de decirles qué no desea que hagan. Los accidentes ocurren por accidente. Si usted le dice a la gente que no pongan sus dedos en un punto estrecho en lugar de decirles cómo sostener correctamente la pieza de trabajo, manteniendo de ese modo sus dedos a salvo, ellos pueden mover sus manos involuntariamente hacia la zona de peligro porque sostienen la pieza en lugares aleatorios. Aprender a mantener sus manos siempre en los mismos lugares seguros minimizará la posibilidad de un accidente aleatorio. Se han hecho estudios con niños pequeños respecto al uso de solicitudes positivas contra solicitudes negativas. Si se les dice a los niños no toques el vidrio, ellos aparentemente responden a toca el vidrio porque son atraídos por el vidrio. El cerebro humano no es capaz de procesar el concepto de no. Intente este pequeño experimento.
No piense en un banana split. No piense en plátanos o en helado o en el chocolate derretido. ¿Qué pasó? No es posible no pensar en un banana split sin pensar en un banana split. En su lugar, es preferible explicar a la gente qué es lo que desea que ellos hagan. Esto es un desafío porque hemos sido condicionados a pensar en términos de no hacer. Piensen eso por un momento. ¿Qué les diría a los niños que hagan para que ellos no toquen el vidrio? Tal vez intentaría por favor quédate aquí o juega con ese juguete. Reflexione sobre con cuánta frecuencia les dice a sus empleados que no hagan algo contra con qué frecuencia les pide que hagan algo. Haga un esfuerzo para cambiar su enfoque. Durante la explicación de las razones, es importante dejar que la gente sepa qué están evitando si es necesario. Es aceptable decirle a alguien, la razón por la que debes mantener tus manos aquí y aquí es para evitar que queden en el punto estrecho. Explicar la razón específica para hacer algo de una cierta manera incluye dar información acerca de cómo evitar lesiones o defectos. Identifique los puntos claves de seguridad. Los puntos claves de seguridad tienden a relacionarse con evitar lesiones o cosas específicas hechas para reducir la probabilidad de lesiones de estrés repetitivas, enfoque ergonómico. La gente tiende a entender la potencial lesión obvia en una situación, pero ellos pueden no entender por intuición los efectos del estrés acumulado en sus músculos y articulaciones. Un preparador debe tener una minuciosa comprensión de la ergonomía y de la buena aplicación de la mecánica del cuerpo de modo que los puntos claves efectivos puedan identificarse y que los malos hábitos puedan reconocerse y corregirse durante la fase de prueba de la capacitación. Los siguientes son ejemplos típicos de los puntos claves de seguridad para trabajos de manufactura, asistencia médica y servicio. La postura correcta del cuerpo para levantar, doble las rodillas, la espalda derecha. La colocación correcta de las manos para prevenir una lesión. Cortar lejos del cuerpo cuando se utilice una navaja. Utilizar la forma correcta de agarrar una herramienta de aire para evitar la extensión excesiva de la muñeca. El procedimiento correcto para manejar químicos peligrosos. Mantener espacio con el paciente cuando utilice el desfibrilador. Mantener una postura correcta del cuerpo mientras trabaja, manteniendo el trabajo cerca del cuerpo, utilizando los pies para activar los pedales, etc. Período de tiempo y procedimiento para que el personal del hospital se lave las manos y prevenga la propagación de una enfermedad. La altura y posicionamiento del teclado y pantalla apropiados cuando utiliza la computadora. Observe que el equipo protector del personal, PPE, por sus siglas en inglés, requerido no se establece como un punto clave de seguridad a menos que un artículo de EPP se requiera para solo un paso. Es mejor usarlo durante toda la tarea para prevenir la probabilidad de olvidarlo durante el paso crítico, pero hay excepciones cuando el EP es demasiado voluminoso e incómodo para todo el trabajo. Su uso general es muy importante, y el uso correcto debe estar en una actividad separada que incluya cuándo, dónde y cómo debe utilizarse el equipo de protección. Identifique los puntos clave de calidad. Tienen el propósito de proporcionar las instrucciones específicas sobre cómo desempeñar una tarea sin cometer errores que ocasionen defectos. Nuevamente la presentación preferida está en términos positivos, cómo hacer en lugar de no hacer. Su intención es enseñar a los miembros del equipo cómo hacer el trabajo correctamente, en lugar de enseñarles cómo evitar errores. Están relacionados con entender cuando el paso principal se termina adecuadamente. Enseguida están algunos ejemplos típicos de los puntos clave de calidad. La colocación u orientación correcta de la parte en la máquina o elemento de instalación. La alineación adecuada de las partes, lado correcto hacia arriba, bordes alineados, hoyos alineados, etc. La distancia o largo correcto, dejando 1,27 centímetros de saliente la secuencia correcta de la instalación de la parte. La colocación de las paletas del desfibrilador para una utilización más efectiva. Asegurar la cantidad correcta de un artículo. Grosor, profundidad y otra medida crítica adecuada. La cantidad o el grado correcto, como en la limpieza. El sonido, sensación o apariencia de un artículo que se ha terminado correctamente. Observe que los criterios de inspección, tipos de defectos o niveles de aceptabilidad, no están incluidos en los puntos claves para la tarea de trabajo. Recuerde que estos tienen el propósito de explicar cómo hacer una tarea específica. Identificar los defectos y adquirir criterio están separados de cómo realmente realizar la tarea.
Si el preparador intenta incluir la información de criterio y toma de decisiones en la parte de tarea de la presentación, la capacitación se saldrá de curso. Cubrimos estos temas en el capítulo 14. Identifique los puntos clave de productividad. Explican ciertas técnicas, que se utilizan para asegurar que el trabajo se realice dentro del período de tiempo correcto. En muchos casos el trabajo no puede terminarse dentro del tiempo requerido sin utilizar los puntos clave. En estas situaciones estos son fundamentales para el éxito del trabajo. En otros casos, ayudan al trabajador reduciendo la carga y simplificando la tarea. A continuación damos algunos ejemplos típicos para mejorar la productividad en varios tipos de trabajos. Utilizar ambas manos simultáneamente. Realizar una operación de subensamblaje mientras se transportan las partes. Una técnica para sostener los tornillos y la pistola de tornillos para facilitar la inserción. Movimiento de las manos con soltura de un punto a otro sin pausas entre ellos. Movimiento específico de la operación para minimizar el movimiento de desperdicio, por ejemplo, pulir una superficie con un orden específico. Movimiento rítmico y fluido del cuerpo. Método para apoyar la productividad del cliente. Por ejemplo, un farmacéutico en un hospital que coloca los medicamentos en la orientación correcta para el cliente, la enfermera que los administre. Utilizar el modo de borrador al imprimir documentos de baja importancia. Utilizar teclas de acceso directo en la computadora para las tareas comunes. Identifique los puntos clave de técnicas especiales. Existen ciertos aspectos en cada trabajo que requieren una finura especial. Estos puntos son con frecuencia sutiles y no se ven fácilmente a través de una simple observación. Una persona capacitada para identificar estas técnicas especiales con frecuencia puede verlas, pero puede no entender cómo hacerlas. Si usted observa a un operador experto, verá movimientos fluidos y actividades simultáneas. Puede haber una sutil rotación de una parte durante el transporte o un ligero sesgo al insertarlo en la máquina. También, si observa al operador luchando con una tarea, es porque probablemente él o ella no han aprendido un punto clave de técnica especial o se necesita desarrollar una técnica. Puede también indicar que ha ocurrido un cambio en el mismo proceso y que debe ser evaluado. A continuación damos algunos ejemplos típicos de puntos claves para técnicas especiales. Un movimiento de barrido utilizado para la pintura con aerosol, especialmente para una forma contorneada. Este punto clave incluiría la posición de los pies y el movimiento del tronco, brazo y muñeca del cuerpo. La habilidad para leer la superficie al utilizar la pintura en aerosol para determinar si la cobertura es correcta y prevenir puntos delgados o combaduras de pintura. Cómo orientar una parte para facilitar el ensamblaje de otra parte. La velocidad correcta y tiempo de pausa, como el que supone deslizar una tarjeta de crédito o la llave de un cuarto de hotel. La técnica apropiada para estirar la piel y realizar la inserción de una aguja de intravenosa más fácil y con más exactitud. El golpe de un arco cuando al soldar con un electrodo se requiere de un giro de la muñeca, un alargamiento del arco y después un movimiento más cercano a la pieza de trabajo para acortar el arco al largo adecuado. El sonido distintivo similar al tocino friéndose cuando la máquina para soldar está preparada adecuadamente. La sensación o el sonido distintivo de las partes al ensamblarse. Descripción de la acción necesaria para conducir un auto estándar, la liberación gradual del clutch mientras se pisa simultáneamente el pedal de la gasolina. Los puntos claves de las técnicas especiales son los más difíciles de expresar en palabras. La sesión de capacitación real incluirá la utilización de gestos y de movimientos exagerados para ayudar a mostrar la técnica especial. Los preparadores de Toyota en Japón, que medio hablaban el inglés, se vieron obligados a utilizar gestos y movimientos para mostrar las técnicas especiales y esto resultó ser bastante efectivo. También es posible guiar la mano del estudiante a través del movimiento para que lo entienda. Vea el capítulo 14 para una discusión más a fondo sobre la enseñanza de las técnicas especiales. Identifique los puntos clave del control de costos. Se refieren a los métodos que son necesarios para mantener los estándares de los costos de los productos. Normalmente, ellos se refieren a la cantidad de materias primas y artículos consumibles como papel lija, ruedas para triturar, adhesivos y servicios utilizados para terminar una tarea.
El mal uso de materiales no afectará normalmente la calidad del producto o la seguridad del operador, a menos que se utilicen incorrectamente o no se utilicen en absoluto, pero el uso apropiado de todos los materiales es importante para el control de costos. La utilización excesiva de materiales puede costar unos cuantos centavos o varios dólares extras. Estos pequeños excesos resultan en una buena suma con el tiempo, en particular en los procesos de alto volumen y acumulados tienen un verdadero impacto en la rentabilidad. Los empleados de Toyota son instruidos para ser conscientes del desperdicio, incluso de las cantidades pequeñas de materiales. A continuación damos algunos ejemplos típicos de puntos claves para el control de costos. El número y tamaño apropiado de grapas para sujetar el lado de un mueble, también relacionado con la calidad. Utilizar solamente el cartucho de tinta negra cuando se imprimen documentos de solo texto o blanco y negro. Imprimir los documentos menos importantes en el modo de borrador, también un punto clave de productividad. El número de productos a terminar entre los cambios del disco de lija. La cantidad de pintura que se aplica para asegurar la calidad correcta pero no el costo excesivo. El número correcto de trapos para limpieza a utilizarse para limpiar el molde del parachoques. La cantidad correcta de cinta adhesiva utilizada para empacar cajas, también calidad. La cantidad correcta de material utilizado para empacar los bienes terminados. Los puntos clave de control de costos son ignorados con frecuencia. El complejo Toyota en Georgetown, Kentucky, produce cerca de 400.000 vehículos al año. Un costo extra de solo 5 centavos por vehículo es igual a $20.000 al año. Si el 1% de los empleados, 70 personas, agregara solo 5 centavos por vehículo, el total del costo adicional sería $1.4 millones al año. Es importante considerar inclusive los costos más pequeños, especialmente cuando se multiplican por el alto volumen. Confirme las razones para los puntos clave. Una manera de conocer si un punto es esencial más que una preferencia es preguntar cuál es su propósito. Todos los puntos válidos deben tener una razón sólida que cumple uno de los criterios: seguridad, calidad, productividad, técnica especial o control de costo. En un sentido, las razones para los puntos vienen antes de la identificación de los mismos. Como dijimos, la identificación se basa en la experiencia personal y el entendimiento de los problemas personales. Si sabe que un problema es provocado cuando no se utiliza una importante técnica, tiene tanto el punto clave, uso de la técnica, y la razón, si no se hace, el problema ocurrirá. Son la parte más importante de la tarea del trabajo y las razones para ello deben proporcionar una base sólida que estimule a la gente a querer utilizarlas. Suponga que un punto de calidad establece dejar 1,27 centímetros de tela más allá del borde de la parte al recortarla. Si usted le dice a sus estudiantes que es para garantizar la calidad, ellos no tendrán una comprensión completa de la importancia, y sin esta comprensión, probablemente no tomarán el punto clave seriamente. Debe darse una razón más específica para dejar 1,27 centímetros de tela. Suponga que la terminación exitosa del punto clave afecta a la siguiente operación en donde la tela se engrapa en su lugar. Si la tela es demasiado corta, habrá una cantidad insuficiente para el engrapado y la parte será desechada, a un costo de $25 por parte, importancia alta. Si la tela es demasiado larga, el material en exceso puede sobresalir y crear un bulto en el producto terminado, un defecto para el cliente, importancia muy alta. Si la gente entiende las implicaciones completas de sus acciones, o inacciones, ellos más probablemente harán lo correcto. Si se proporciona una razón débil que no indique la naturaleza crítica del punto clave, el estudiante puede decidir que no tiene importancia y desviarse del método definido. Más tarde, el preparador frustrado comentará: le dije que lo hiciera de la manera correcta, pero no escuchó. Por esto siempre debemos recordar el lema de instrucción del trabajo. Si el estudiante no aprendió, el instructor no enseñó. El preparador debe asegurarse de que los estudiantes tienen una comprensión completa de la importancia de cada punto clave. Cuidado con las leyendas urbanas. Todos nosotros hemos escuchado que algunas cosas se hacen de cierta forma porque esa es la manera en que siempre se han hecho. Esto es exactamente lo que estamos tratando de evitar. En algunos casos escuchamos una razón por la que el punto clave es necesario y suena como si fuera cierto, pero claramente la gente no está segura. Hay duda en la explicación. Hay desacuerdo entre la fuerza laboral acerca de si un punto clave es necesario o no.
Tal vez hace mucho tiempo alguien le dijo a alguien más que ciertas cosas tenían que hacerse de una manera específica porque esta es la forma en que aprendió o entendió cómo hacer el trabajo. Nosotros llamamos a estos puntos leyendas urbanas. Un diálogo típico es algo parecido a esto. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque es importante. Si no lo hace, habrá un problema. ¿En serio? ¿Qué clase de problema? Bueno, si no se hace, habrá un problema de calidad. ¿Qué es un problema de calidad? ¿Lo ha confirmado? Bueno, no estoy completamente seguro. Tal vez usted debe preguntarle al supervisor. ¿No sabe usted qué pasaría si cambiara el método? No en realidad, pero alguien me dijo que lo hiciera de esta manera. En Toyota todo lo que se considera importante debe ser verificado. Esto permite a la gente demostrar por qué las cosas son importantes y qué pasará si no se sigue el método correcto. Esto no es decir que algunas leyendas urbanas no existen en Toyota, o que no hay desacuerdos sobre el mejor método. Pero existe un esfuerzo diligente para confirmar todos los aspectos del trabajo y comunicar el mejor método a todos los empleados. Los puntos clave son clave. Los puntos claves no son solo consejos útiles para ser considerados como asesoría. Realmente representan la mayoría de lo que usted necesita enseñar a los aprendices para que puedan hacer su trabajo consistentemente a un nivel alto de desempeño. La descripción del paso mismo es bastante simple y le dice al aprendiz qué hacer, pero los puntos claves le dicen al aprendiz cómo hacer para estar seguros, ser productivos y garantizar una alta calidad. Las razones de los puntos son ayudas para motivar al aprendiz a tomarlos seriamente. Cualquier otra cosa que el preparador pueda hacer para reforzar la importancia de los puntos solo ayudará a lograr el resultado deseado. Asociados de equipo altamente competentes que pueden desempeñar fielmente un trabajo. Otra poderosa herramienta motivacional es dejar que los asociados del equipo vean por sí mismos el impacto de su trabajo. Es útil durante la capacitación llevar a los estudiantes a las operaciones posteriores, su cliente, para ver de primera mano cómo lo que ellos hacen afecta a otros y cómo su trabajo encaja en el panorama global de la organización. Esto proporciona un sentido de importancia y significado. La práctica generalizada de Genchi Genbutsu, ir al lugar real, se lleva a cabo frecuentemente para este fin. Por ejemplo, un ingeniero que aprende cómo diseñar una parte será llevado a la línea en donde la parte se utiliza para entender por qué es importante diseñarla de cierta forma para facilitar el ensamblaje. Ahora que tiene los conceptos básicos para desglosar el trabajo en piezas individuales e identificar los puntos claves, usted está listo para reunir esta información en una hoja de desglose, que resume los pasos principales, puntos claves y las razones para estos. En el siguiente capítulo caminamos a lo largo de este proceso con ejemplos de una variedad de diferentes tipos de trabajos, incluyendo casos en donde el trabajo no es una rutina.